Mi nombre es Cristina Moyano Barahona, soy historiadora, académica titular del Departamento de Historia y actualmente decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Me inicié en este mundo de la investigación tempranamente cuando estaba cursando mi pregrado y pude vincularme a proyectos de investigación que estaban relacionados con la historia económica y social del siglo XIX. Eso, pese a que yo estaba estudiando pedagogía en historia, comenzó a abrirme el campo de lo que significaba producir conocimiento histórico, y creo que me fue encantando más esa dimensión de mi formación de pregrado que la dimensión propiamente de la pedagogía. En mis más de 20 años de trayectoria como investigadora en historia, he transitado desde la historia social a el estudio de las élites políticas, particularmente desde la dimensión de la subjetividad, la producción de pensamiento político y la incidencia que tienen en la generación de los marcos cognitivos en la historia reciente chilena. Creo que el proyecto Fondesit más importante que desarrollé fue uno que realicé hace un par de años atrás, que estuvo vinculado con historizar el campo intelectual de oposición a la dictadura militar. ¿Por qué fue tan importante? Porque me permitió conocer y relevar actores que no habían sido considerados como intelectuales. Yo estudié el mundo de las ONG y cómo las ONG produjeron un tipo de saber conectado con la sociedad a través de la intervención social que hicieron en los espacios poblacionales y en otros espacios de distinta índole. Entonces creo que ese proyecto fue súper relevante para mí para demostrar cómo la potencia que tiene la producción de conocimiento social situado en los actores sociales y en este caso en la lucha contra la dictadura militar. Es un proyecto al que le tengo mucho aprecio porque me permitió recuperar historias de ONG que lamentablemente dejaron de existir, otras que hoy día están desapareciendo, pero que fueron súper importantes para desde levantar y enseñarle a la gente a comprar juntos, como lo hizo el PET, hasta, por ejemplo, el colectivo de trabajadoras sociales que levantó el derecho, por ejemplo, de las mujeres a tener un orgasmo. O sea, cuestiones tan disímiles en un mundo que además no se podía hacer ciencia ni producir conocimiento como hoy día. Creo que ha sido uno de los proyectos más lindos que me ha tocado desarrollar en el último tiempo. La investigación social tiene varios sentidos. Uno de los sentidos es fomentar el pensamiento crítico. Dar agencia a los actores sociales para que se posicionen desde su espacio y puedan vivir la sociedad de manera más crítica. Pero también alimenta la toma de decisiones de los actores en el mundo político más institucional. Si bien no se puede establecer una relación causal entre que se escriba un texto y se produzca un determinado fenómeno, sí es importante entender que hay procesos de conexión, de iteración y de redes que van alimentando que determinadas narrativas vayan transformando las sociedades. Por ejemplo, nosotros no podemos comprender los avances en materia de género si no entendemos cómo se ha transformado, por ejemplo, el léxico político-cultural feminista y las movilizaciones feministas que usan ese léxico para nominar la realidad. Por lo tanto, cuando las feministas inciden, por ejemplo, a través de la protesta, pero también de la política pública, se han podido construir políticas importantes en torno, por ejemplo, a la violencia de género, a lo que significó construir el concepto de femicidio. Eso no es una palabra inventada desde el léxico político-cultural feminista, y yo creo que eso demuestra cómo esas conexiones son positivas en las sociedades donde se produce esta alimentación entre actores políticos, actores intelectuales y movimiento social, porque sin movimiento social tampoco se produce esa interconexión. Los libros para mí son, te podría decir, casi todos. Son, en primer lugar,
fuentes de mi trabajo. Yo trabajo mucho con el libro como objeto, el libro en términos de producción de conocimiento. En ese sentido, por ejemplo, para mí el libro no es solo un lugar donde se comunica un conocimiento, sino que es un objeto material donde circulan ideas, entonces dónde se edita, cómo se edita, dónde circula, cuántas veces se editó, quién escribió el prólogo, quiénes participan de la elaboración del libro, forma parte de mis objetos de investigación. La igualdad de género o la equidad de género es un camino de larga duración y por cierto que es multifactorial. Pero yo creo que uno puede avanzar en políticas institucionales que permitan a las mujeres integrarse con una mayor flexibilidad laboral, que políticas afirmativas que además permitan, por ejemplo, que las mujeres produzcamos conocimiento con dinámicas de asociatividad. Nosotras tendemos más a la vinculación, tendemos más a tejer redes que a la producción de conocimiento aislado y creo que eso debe potenciarse a través, por ejemplo, de generar núcleos de investigadoras que nos permitan colaborar entre nosotros y en tercer lugar creo que es súper importante generar lo que significa instalar los conocimientos de género a nivel transversal en la formación universitaria. Yo creo que el tema de género no puede seguir siendo un tema solo de mujeres, tiene que ser un tema que atraviese desde la formación de pregrado hasta la formación de posgrado de manera transversal para que efectivamente a nivel universitario se podamos superar las brechas, porque tenemos que transformar nuestras miradas, nuestros saberes para poder darnos cuenta que aquello que nos parece natural no es natural y que podemos cambiarlo.